Sean mis primeras palabras para saludar a toda la teleaudiencia de este canal Radiovisión Educativa, que tiene en la sintonía en el canal 54 de Claro, para darle el inicio a un ciclo de conversatorios relacionados con la historia de nuestra ciudad y del suceso más sobresaliente de esta epopeya conocida como la Restauración. Mi nombre es Marlon Ancelotti, yo soy director del Monumento a los Héroes de la Restauración, y dentro de la línea que ha sido trazada por la Dirección General de Museos de fomentar la educación de nuestro pueblo, se está utilizando diversos medios. Agradecemos mucho al Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA, que nos ha facilitado sus estudios para presentar este ciclo de conferencias mensuales, donde abordaremos temas de interés histórico y enfocados en la restauración. Precisamente en este primer mes del año, el mes de enero, que inicia el mes de la patria a partir del 26 de enero, el natalicio de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, lo elegimos a él como primer tema y relacionando a ese Duarte con la restauración, que él también tuvo vinculado, aunque muy poco tiempo, con ese suceso. Y para tener este conversatorio hemos seleccionado a un historiador de nuestra ciudad, al licenciado Robert Espinal, quien es el director del Archivo Histórico de nuestra ciudad y profesor catedrático de la Universidad Pontificia Madre y Maestra. A él lo hemos invitado casualmente también porque es una persona que maneja bastante bien el tema. Hemos disfrutado mucho de la lectura de un libro que él editó hace unos años, Duarte como es, presentando a un Duarte que muchas veces no vemos en los libros de historia comúnmente. Así que queremos darle la bienvenida a Robert en este coloquio. Gracias. Y queremos que nos cuente mucho sobre ese estudio tuyo sobre Duarte, de dónde nace tu interés por Duarte y tu experiencia en tu estudio. Gracias, Marlon, por la invitación extendida, la cual hemos aceptado con muchísimo gusto para compartir con toda la teleaudiencia que está en sintonía en este momento con nosotros. Mira, la inquietud por el personaje en mí es muy vieja. Esto se remonta a mis años de estudiante escolar. Yo recibí o llegó a mí más bien un texto de la periodista Ángela Peña. Me imagino que tú conoces ese texto de Ángela Peña, que va creo que por 3 ediciones. Así era Duarte, se titula. Ella hizo el libro visitando mucho el Instituto Duartiano y el Archivo General de la Nación. Fue el primer texto que yo leí hace ya muchos años. Yo era estudiante escolar, estaba en la primaria. Siempre me llamó mucho la atención el personaje, su vida, su obra, sus desventuras, sus momentos difíciles, porque como toda persona que ha asumido una tarea fuerte, tuvo muchos momentos difíciles y amargos. Eso nos acontece a todos los seres humanos, pero en el caso de una persona como Juan Pablo Duarte, eso como que se recrudece más. Entonces, con el tiempo fui también leyendo otros autores. Recuerdo uno, don Pedro Troncoso Sánchez, Vida de Juan Pablo Duarte. Ese texto lo conocí en el Archivo Histórico de Santiago conversando con un personaje que mucha gente recuerda y que me consta que tú también conociste, Román Franco Fonder. Sí. El legendario, como yo le llamo, director del Archivo Histórico de Santiago. Le llamo legendario porque él duró 30 años dirigiendo el archivo, desde 1959, cuando asumió la dirección, hasta 1989, y dejó el archivo de manera involuntaria. Lo dejó porque se nos fue, la muerte nos lo arrebató. Yo entonces, conversando con don Román, leyendo ese libro, me fue interesando mucho. Con el tiempo fui adquiriendo más libros, más textos sobre Juan Pablo Duarte, hasta que finalmente pude obtener el más importante, que es el que se conoce con el nombre de Diario de Rosa Duarte, que es un documento redactado por Rosa Duarte, a la que se ha honrado mucho últimamente, e incluso se están haciendo las diligencias el superior gobierno para ver
para localizar en Venezuela sus restos y traerlos al Panteón Nacional o Panteón de la Patria. Ese es el nombre oficial, Panteón de la Patria. Lo que pasa es como que en la mente del pueblo como que ha pegado más lo de Panteón Nacional. Y es su bicentenario también, el de ellos. Exactamente, expresamente es el motivo, el bicentenario de Rosa Duarte. Entonces, ella se dedicó a escribir acontecimientos importantes de la familia, muy especialmente de su hermano Juan Pablo. Duarte creció en un hogar rodeado de hermanos, porque los padres de Duarte procrearon 11 hijos, de manera que Duarte tuvo 10 hermanos. Eso influyó mucho en la formación de su concepto de justicia, porque todo lo que a él le llegaba, desde el cariño de sus padres hasta los juguetes, imagínate, hablar de juguetes para la niñez del siglo XIX, ¿con qué jugaban los niños del siglo XIX? Se pregunta uno, ¿no? Como ahora que tú vas a una tienda y encuentras muchos juguetes. Todo tuvo que compartirlo con otros hermanos, lo que influyó en su desarrollo del concepto de la justicia, en el sentido de que él estaba consciente de que desde el seno materno, porque vivió rodeado de hermanos, de que el ser humano es un ser social, es un ser gregario, tiene que relacionarse con otras personas, y todo eso fue confluyendo en la formación de su personalidad, de su psiquis, de su percepción del medio. Los padres de Duarte procrearon 11 hijos porque esa era, digamos, la costumbre, la modalidad, era la época en la que se pensaba que los hijos son una bendición, que hay que tener muchos hijos, y eso duró muchísimo tiempo manifestándose así en todo el país y en una buena parte de América también, e incluso mi propia familia es un ejemplo de ello, porque los padres de mi madre, mis abuelos maternos, procrearon 18 hijos. Eso es simplemente un ejemplo de los tantísimos que se pueden poner. Entonces, desde el claustro materno, del seno del hogar, Duarte empezó incluso a relacionarse con aspectos importantes como la economía y la política. Y eso se debió, entre otras razones, a que Duarte tenía una inteligencia muy viva, muy despierta. Su propia hermana Rosa es un referente para poder estudiar a Duarte, es el documento principal, no el único, pero sí el principal. Dominaba varios idiomas. Exactamente, inglés, francés, latín, portugués, alemán y lógicamente su lengua materna, el español. Entonces, tenía conocimiento de contabilidad, de aritmética, de ciencias militares, de historia, de geografía. Y así como Duarte, mucha gente, eso también ocurrió con Sánchez y con toda la intelectualidad de la época, de manera que eso no era privativo o propio de Juan Pablo Duarte nada más. Actualmente hay mucha gente así. Tener una mente universal, interesarse por todo, con la finalidad eso de cultivarse. Entonces, en cuanto a la contabilidad, Duarte la aprendió de manera muy práctica porque él ayudaba a su papá en un negocio de ferretería o de quincallería, la quincalla, que ese era el término que se utilizaba en el siglo XIX y también hasta bien entrado en el siglo XX. La quincalla es artículos menores de la ferretería, clavos, tornillos, cosas así. Entonces, todo lo que entraba, lo que salía, había que anotarlo en un libro, y él heredó la profesión de contable de su papá y de su hermano mayor, Vicente Celestino. Digo que eso explica la escrupulosidad del patricio en el manejo de los fondos que se le encomendaron, que dio un informe centavo a centavo, todo lo que gastó. Porque estamos hablando de un contable práctico que lo aprendió ahí con su papá en el día a día. Entonces, como en aquella época el comercio no era una actividad muy viva como ahora, porque estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, pues en el tiempo libre, donde no había que registrar nada, o atender a un cliente, Duarte lo aprovechaba para leer, para cultivarse, y es fama que Duarte pues ayudó a alfabetizar a jóvenes de la época. Uno de los fundadores de la Marina de Guerra, de la actual Armada de la República Dominicana, fue alfabetizado por Juan Pablo Duarte. ¿Ese Cambiaso? Juan Bautista Cambiaso, creo que fue él. Son sí. Cambiaso, Magiolo y Acosta, uno de los tres. Fue alfabetizado por Duarte. De manera que actualmente, tanto que se habla de la alfabetización, incluso en un momento determinado, hasta hubo un programa auspiciado por el gobierno,
de la alfabetización, podemos ver en Duarte un modelo y un ejemplo de eso. Él lo hacía de manera gratuita, desinteresada, porque él entendía que la cultura debía llegar a todo el mundo, que es lo que se está haciendo hoy desde el Ministerio de Cultura y aquí en Santiago desde el Monumento a los Héroes de la Restauración, fomentar la cultura de manera que el trabajo incluso que tú estás haciendo, sea que lo hagas de manera consciente o inconsciente en cuanto a lo que voy a decir a continuación, ustedes están cumpliendo con lo que se pudiera considerar una meta duartiana. ¿Por qué? Porque están trabajando por la cultura, promoviendo la historia, promoviendo también episodios específicos de la historia dominicana. Entonces, eso en cuanto a la parte que tiene que ver con la economía. Duarte aprendió desde muy temprana edad lo que se conoce como el valor del dinero. Hay que decir que Duarte pertenecía a una familia que siempre tuvo, amplios recursos económicos, e incluso su hermana Rosa dice, era de la primera sociedad, queriendo significar con eso que Duarte era miembro de la clase alta, o de lo que se conoce en sociología como clase alta. Era miembro de una clase que manejaba amplios recursos económicos para la época, porque estamos ubicándonos en una época en donde vivíamos en una economía precapitalista. Eso todo el mundo lo sabe. Eso se ha difundido mucho y se ha explicado mucho. Entonces, desde el punto de vista político, Duarte también empezó a percibir la situación que había en el país, en la política, sobre todo a partir de un hecho significativo que ocurrió, que consistió en que a la casa de Duarte, como a la casa de otras tantas familias de la época, fueron a recoger firmas para apoyar la unión política de Haití con el Estado independiente del Haití español que había fundado José Núñez de Cáceres. Que dicho sea de paso, la independencia dominicana como proceso no inicia en 1844, sino en 1821. Como proceso, lo estoy enfocando como proceso, no como hecho, porque la independencia dominicana fue un proceso que tuvo determinados hechos, el primero de los cuales fue la declaración de lo que se conoce en la historia dominicana, se ha convenido en llamar independencia efímera, por el poco tiempo que duró. Le llaman efímera, pero sin dejar de reconocer que fue una independencia. Tenemos el bicentenario este año. Exactamente, en diciembre, porque fue el 1 de diciembre de 1821, pero no hay que esperar a llegar a diciembre. Se puede tratar el tema también, que es importante, que es relevante ese tema, hablar del acta de independencia, cuyo original ni siquiera está aquí en la República Dominicana, está en España, en el Archivo de Indias. El original del Acta de Independencia, 1821, cuyo texto debe ser leído, entendido, estudiado, difundido, en fin, pero nada. En José Núñez de Cáceres, de hecho, Duarte tuvo un antecedente, porque cronológicamente hablando, José Núñez de Cáceres, de hecho, fue primero que Duarte. E incluso Duarte, lo puedo decir sin temor a equivocarme, entre otras cosas, lo que hizo fue pisar en las huellas que de hecho había dejado José Núñez de Cáceres, porque Duarte y toda la generación de aquella época tuvo en la acción de Núñez de Cáceres un antecedente histórico, político, jurídico, 100% válido, que hay que estudiarlo y que hay que reconocerlo. Entonces, cuando a la casa de los Duarte, de la familia Duarte Díez, encabezada por el pater familia don Juan José Duarte Rodríguez, procedente de España, de Vejer de la Frontera, casado con la ceibana Manuela Díez Jiménez. Óigase bien, estoy diciendo Díez, no Díez, sino Díez, porque lleva la tilde, es Díez el apellido. Procrearon esa familia muy conocida por todos, por el vecindario, en la ciudad de Santo Domingo, el barrio de Santa Bárbara. Santo Domingo no era en aquella época, lógicamente, la ciudad grande y cosmopolita que es hoy, sino que era simplemente lo que hoy se conoce como la ciudad colonial. Y ahí vivían los Duarte, los Sánchez, los Mella, los del Monte y todas esas familias que se conocían y que no era un fenómeno propio o único de la ciudad capital. Aquí en Santiago también hubo una época no tan remota en donde todo el mundo se conocía, las familias, las principales familias de lo que es hoy, lo que se conoce hoy como el casco urbano. Eso se dio en todas partes del mundo, porque en un espacio pequeño todo el mundo se conoce. Entonces, empezaron a llevar un documento con la finalidad de promover un documento con la finalidad de recoger firmas para apoyar el proyecto de Jean-Pierre Boyer. Boyer, o Boyer, Juan Pedro Boyer,
enterado de lo que había ocurrido en la parte este de la isla de Santo Domingo en 1821, se interesa por el territorio de esta parte de la isla, porque en su país la situación política para él se tornó bastante difícil, porque estaban haciéndole presión toda la gente que lo habían ayudado a llegar al poder, ayudado a llegar al poder, le estaban reclamando que les devolviera el favor, típico de la política de países subdesarrollados. Entonces, al ver lo que había ocurrido en la parte este de la isla de Santo Domingo, se interesó por poner en marcha un proyecto para unir políticamente ambos estados. El Estado haitiano, que había surgido en 1804 en un proceso independentista sumamente importante, interesante, y que hay que conocer también y que hay que estudiar la historia de Haití. Son nuestros vecinos más inmediatos, somos dos estados que estamos compartiendo una misma isla, y eso hay que saberlo, eso hay que entenderlo. Hay gente que promueve la enemistad entre ambos pueblos, entre ambos estados. Yo no estoy de acuerdo con eso, eso no conduce a nada, La enemistad es todo lo contrario. Vamos a acercarnos y a interesarnos. Así es decir, no estar de espaldas a esa realidad. Exactamente, y, no estar de espaldas. Qué bien que destacaras que lo que ocurrió ya en el 1844 se le ha conocido como la separación. Exacto. Y vemos el papel que Duarte desde sus inicios fue influido por el ambiente familiar. Así que ese aspecto está muy bien tratado. Ahora vamos a pasar a la página, como decimos, ya tenemos una introducción de este personaje tan interesante de estudiar como es el patricio Juan Pablo Duarte. Luego, ahora vamos en el próximo segmento a pasar a la parte que no se ha tratado mucho, que es la parte de Duarte con esa epopeya y gesta libertaria que fue la Restauración. A seguidas vamos a abordar ese tema con nuestro invitado Robert Espinal. La Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA, te invitan a imitar en pensamiento y obra a nuestro padre de la patria, Lord, a Juan Pablo Duarte. Nunca me fue tan necesario como hoy tener salud, corazón y juicio. Hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria. Bien, retornamos con ustedes ahora para la continuación de este conversatorio, coloquio con historiadores y profesores de sociales tocando temas históricos vinculados con la restauración de la República, y en este caso lo estamos relacionando con nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Ya en esta sección, este segmento, nuestro invitado Robert Espinal va a tocar a ese Duarte que de manera efímera, vamos a decir aquí, estuvo para el tiempo de la restauración. Cuéntanos sobre este Duarte, que es poco conocido. Exacto. Inmediatamente antes de abordar ese tema, déjame redondear algo que quedó suelto en el segmento anterior, cuando dije que fueron tocando las puertas de muchas familias de la ciudad de Santo Domingo para que firmaran un documento apoyando el proyecto de Juan Pedro Boyer. Entonces, cuando llegaron a la casa de los Duarte, el papá de Duarte, don Juan José, o don Juan, como le dije, me imagino que le decían en aquella época, se negó a firmar este documento porque en su mente no cabía que la parte este de la isla de Santo Domingo, la población de la parte este de la isla de Santo Domingo, después de haber estado administrada o gobernada por España, entonces ahora estuviera gobernada por un estado que no dejaba de ser una excolonia, como de hecho también lo fue el Estado independiente del Haití español,
una excolonia de España, y que incluso José Núñez de Cáceres se decidió por ese nombre como una manera de armonizar con Haití, porque de hecho mucho antes de que llegara aquí Cristóbal Colón, la isla entera, sus primeros habitantes le llamaban Haití. Eso es muy conocido. Haití, Quisqueya, Babeque, Bueno, Bohío. aquí tenemos un área del país que le llaman los haitises. Exactamente. Ese que es un nombre indígena. Perfecto. A propósito de esa parte que mencionas de cómo el papá de Duarte se resistió a eso, quizás cuando Duarte se entera, tú sabes que las noticias no corren como ahora. No, exactamente. Aunque en aquella época la gente hablaba pero mucho. cuando él estuvo ya en el exilio, él se enteró creo que un año después de que el dominio español había pasado de nuevo, había vuelto de nuevo a ocupar la isla. Exacto. Siendo Duarte de origen, porque su padre era español, Sí, sí, sí. no vería con simpatía que fuera España el que estuviera aquí. ¿Cuál fue su reacción? Es lo que quiero que nos comente. En cuanto a lo de porque se habla de que inclusive se le tentó a él para que apoyara, se le hizo contacto para que apoyara la anexión a España. Mira, eso yo lo tengo que conectar con lo siguiente que todavía no lo he dicho. Cuando Duarte sale por primera vez del país, ya para 1829, se produce una anécdota que su hermana Rosa también la registra, y es que él le prestó atención a una conversación que se estaba dando entre el capitán del barco y la persona a la que Duarte acompañaba, un amigo muy cercano de su papá, don Pablo Pujol, un juez, amigo del papá de Juan Pablo Duarte, que emprendió un viaje al extranjero, iba a ir con su esposa, con sus hijos, con la joven del servicio, y era una persona de la total confianza de Duarte, de don Juan José Duarte, y don Juan José aceptó que su hijo, Juan Pablo, y mira la coincidencia de los nombres, Juan José, Juan Pablo, una costumbre también de la época y actualmente, que tú le pongas tu nombre a tu hijo. Entonces, el capitán del barco, John Haradan Jr., es un dato que lo trae don Pedro Troncoso Sánchez en un ensayo publicado en uno de los números del boletín del Instituto Duartiano que salió a la luz en 1986. El nombre del capitán del barco. E incluso también don Pedro encontró la boleta de registro. Tú sabes que en un barco, como en un avión, hay que registrar todos los pasajeros con los datos básicos: nombre, edad, profesión, etcétera, nacionalidad. Y en el caso de Duarte, nacionalidad haitiana. Ahí es que ese capitán le dice que él es haitiano. Exactamente, porque se ponen a conversar y Duarte se dedica a mirarlos y a prestarle mucha atención a esa conversación que se está dando entre dos adultos, y Duarte era un joven, un adolescente de 16 años. Entonces, el capitán del barco se da cuenta de que este muchacho le está prestando atención a una conversación que ni siquiera era con él, y le dice: mira, dime muchacho, ¿no te da vergüenza decir que tú eres haitiano? Porque el capitán del barco y don Juan José eran dos personas, y don Pablo Pujol eran dos personas, ya dos hombres adultos, que no necesariamente entendían y mucho menos aceptaban la situación de la unión política entre el Estado haitiano y el Estado independiente del Haití español para convertir la isla entera en la República de Haití. Y Duarte, que había leído mucho, que tenía una percepción excepcional, que era alguien que se ocupaba mucho de analizar la situación política que estaba viviendo el país, le dice: yo no soy haitiano, a pesar de que su nacionalidad decía haitiano. O sea, vamos a estar claros en esa parte. Los documentos, ¿verdad? Jurídicamente hablando, Duarte fue haitiano. Pero una cosa es tu nacionalidad como, digamos, como realidad jurídica o como situación jurídica, y otra cosa es tu nacionalidad como situación cultural. Nosotros tenemos actualmente en el Congreso norteamericano, hay un congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat. Adriano Espaillat. Jurídicamente hablando, él es norteamericano, su nacionalidad, en el plano jurídico, pero culturalmente hablando, él es tan dominicano como tú y como yo. Correcto. Tú lo oyes hablar y ahí no hay nada de norteamericano. Hay un detalle sobre Duarte que quiero, para llevarlo al tema de la restauración, que él escribió cuando se enteró, y es como una proclama, una arenga a nuestro país, diciendo: quisqueyanos, sonó ya la hora
de vengar tantos siglos de ultraje, Sí. y el que a Dios y a su patria desdora, que en oprobio y baldón se amortaje. No más cruz que la quisqueyana, que da honor y placer llevarla. Pero el vil prefiere la hispana, que se vaya al sepulcro a ostentarla. Eso es una alusión franca a Sí, Santana. claro, así es, sí. Y él hace ese llamado, y no se queda en las palabras, hace diligencias para recibir fondos, para venir aquí. Inclusive se dice que vendió una casa, una propiedad que tenía en Venezuela, para poder costear el viaje de él y otros de sus acompañantes, y llega aquí. Exacto. Entonces yo quiero, Robert, que tú nos cuentes un poco sobre esta llegada de Duarte, que viene por Montecristi y entra al país. ¿Tú te refieres a lo de cuando él retornó ya en plena restauración? Sí, en plena restauración, esa Ok. parte. Bueno, eso implica que nos saltemos una... Sí, lógico, sí, tenemos que... Exacto, entonces, ok. Duarte llega aquí, retorna aquí en 1864, después de 20 años de ausencia en exilio, porque había salido en 1844, después de retornar de su primer exilio, porque no hemos tratado toda esa parte de la fundación de la Trinitaria, Exacto. cómo peinó el territorio nacional, con quién contactó, en fin. Entonces, cuando se entera, él se siente comprometido con la propia causa que él mismo inició fundando la Trinitaria, porque Duarte no fue nacionalista, no fue patriota únicamente frente a Haití, frente a toda potencia extranjera, llámese España, llámese Francia, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos, llámese como se llame. De hecho, hay una frase muy famosa de él que dice: nuestra patria será libre de toda potencia extranjera o se hunde la isla. Claro, esa es una frase de él, y a lo largo de los años, en el plano político, eso no necesariamente ha sido así, porque aquí pasó lo que pasó en el interregno comprendido entre 1916 y 1924, y eso incluso le aportó mucho al país, independientemente del sentimiento patriótico, porque uno tiene que ver un hecho desde varias aristas. Lógico que el patriotismo es solo una de ellas. Es así. Entonces, él llega al país para integrarse a la restauración. Ya el proceso restaurador tenía un buen tiempo desarrollándose, porque es un proceso que empezó formalmente, digámoslo así, el 16 de agosto de 1863, con el grito de la restauración en Capotillo, en Dajabón. Pero digo formalmente porque, aunque empezara formalmente ahí, eso no quiere decir que no tuviera un antecedente y un sedimento que se fuera cultivando poco a poco. De hecho, mucho antes de agosto de 1863, aquí en Santiago y en Moca hubo conatos de protesta, de levantamiento, porque cuando Santana proclama la anexión a España, ese es un proceso histórico dominicano que, a pesar de que se ha estudiado bastante, todavía sigue estando pendiente de estudio, porque no todo el mundo estuvo en desacuerdo con la anexión. De hecho, tú sabes qué figura de Santiago, muy reconocido, muy reconocido, estuvo de acuerdo con la anexión hasta el punto de que él bajó la bandera dominicana y subió la bandera española. ¿Tú sabes qué personaje de Santiago, muy reconocido aquí en Santiago históricamente? Nada más y nada menos que el general Fernando Valerio Gil, cuyo nombre honra la fortaleza General Fernando Valerio, que es el asiento de la Segunda Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, y que aquí en Santiago hay un parque con su nombre, la Plaza Valerio, bueno, y ahí hay un busto. Hay que decir a su favor, vamos a decir quizás, que había nacido como español, sus orígenes españoles. Ese apellido Valerio, el apellido Gil. Ahora, destacando en el caso de Duarte, que llega aquí después de 20 años de ausencia, los patriotas que estaban luchando en la restauración, que eran jóvenes, Luperón tenía 20 y tantos años. Exactamente. No conocían a Duarte, no conocían a ese Duarte. Entonces Duarte llega como un extraño, apenas, creo que duró apenas un mes, viene y ve a Mella y lo visita aquí en la ciudad, que estaba ya en su lecho de muerte. Ya en su lecho de muerte. Entonces lo ven como una papa caliente, algo que no es incómodo. Inmediatamente el presidente Salcedo y Ulises Payá, que estaban en ese gabinete, y Benito Monción y todo, lo que hacen es que lo encomiendan a que se vaya al extranjero, y él tiene que volver a salir del país
Y inclusive en el 1865, cuando se le postula para una posición de presidente, 3 votos fue que consiguió. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Los de la misma generación de Duarte, que se habían quedado aquí y que por lo tanto no se desarraigaron de la política, también, fue el caso también del propio Gaspar Polanco, que era un hombre más o menos de la generación de Duarte, no era ningún jovencito, era un hombre de mucho más de 40 años, o cerca de los 50 años más o menos. Cuando ven que Duarte llega, todo el mundo se encuentra raro, extraño. ¿Por qué viene ahora después de 20 años? Se publica un artículo en un periódico cubano que circulaba aquí, que se llamaba Diario de la Marina. En ese artículo se hablaba mal de Duarte. O sea, se decía por qué viene, qué es lo que busca, qué es lo que quiere, está buscando posición política, se quiere aprovechar de la situación. Duarte lee esto, entonces, esto le cala muy hondo, porque hay que decir de Juan Pablo Duarte, en cuanto a su manera de ser y en cuanto a su personalidad, que a Duarte era el tipo de persona que cuando se decían cosas desfavorables, independientemente de que fuesen ciertas o falsas, eso le hacía a él mucho daño. Él era muy aprensivo en ese sentido. Y hay que destacar, Robert, que ya Sánchez lo habían fusilado, Mella estaba muerto también. Exacto. Prácticamente se había quedado solo y Sin esas amigos. Ambiciones políticas que le drenan tanta energía, él ya no estaba para eso. Exacto. Pero mira, este personaje tendríamos que dedicarle Sí. varios coloquios más. Sí. Agradecemos todas esas puntualizaciones que tú nos has compartido y que ha enriquecido, ha compartido esta parte de la historia de Duarte. Ese Duarte que necesitamos seguir viéndolo como un ejemplo, como el ideólogo de nuestra nacionalidad, que merece todo el honor. Ahora con su 208 aniversario que cumple y que merece todo el honor. Así que muchas gracias, Robert, por esta comparecencia que ha tenido aquí. Vas a ser un invitado regular en estos coloquios. En el futuro te vamos a tener abordando otros temas. Y gracias a toda la teleaudiencia que nos ha honrado con su sintonía. Les invitamos a que esta sección, que va a ser mensual, vamos a tocar temas históricos, a que nos honren con su sintonía y que siempre estén al tanto y puedan hasta sugerirnos temas que quieran abordarse aquí, y de seguro tanto Robert y otros historiadores van a complacerlos. Así que muchas gracias, para mí ha sido un placer, y le doy las gracias también a esta institución que es el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana de UTESA por facilitarnos su estudio de radiovisión educativa para tener esta ventana donde nosotros podamos difundir la historia de nuestra ciudad y de nuestro país.